Hoy te traemos el iceberg de la familia Manson, desde lo que no sabes hasta cosas realmente bizarras. Iremos descubriendo todo esto a medida que avanzamos. Esto está dividido en 5 niveles. Comenzaremos con lo más conocido y documentado, para después adentrarnos en teorías oscuras y conspiraciones que profundizan aún más en este macabro caso. Charles Manson. No podríamos empezar de otra forma. Charles Manson, un tipo que no era particularmente alto ni fuerte, pero tenía una mirada que incomodaba hasta al más valiente. Este hombre, nacido en 1934, pasó la mayor parte de su juventud en reformatorios y prisiones, hasta que salió al mundo con una mezcla peligrosa de carisma y odio. Pero, ¿qué lo hacía tan magnético? Manson sabía cómo leer a las personas, cómo encontrar sus debilidades y hacerles creer que él tenía las respuestas que buscaban. Se veía a sí mismo como un gurú, un líder destinado a algo grande, aunque ese algo terminó siendo terrible. Charles Manson. You don't understand me. That's your trouble. Asesinatos de Sharon Tate. Llegamos a la noche que definió su legado sangriento. Es el 9 de agosto de 1969, y un grupo de seguidores de Manson entra a la casa de Sharon Tate, una actriz prometedora que estaba a semanas de dar a luz. Lo que sucede ahí es tan brutal que estremeció a todo Hollywood. Sharon, junto a 4 amigos que estaban con ella, fueron asesinados de maneras tan violentas que los titulares no pudieron contener los detalles. Las paredes ensangrentadas con mensajes como Pig marcaban el inicio de un infierno. Y lo más escalofriante es que Manson no estuvo físicamente presente esa noche, pero su influencia fue la verdadera arma. Murders. Somebody said something at the time and they all laughed. I didn't see anything funny in it at all. They lived here on this abandoned movie set where a charismatic, self-styled guru named Charles Manson led a group of impressionable young followers. You know, they worship Charlie like a god. El asesinato de los LaBianca. Guilty. I wouldn't do anything that I felt guilty about. Si creías que la masacre de Sharon Tate fue un evento aislado, aquí va el siguiente golpe. Apenas un día después, Manson decide que no es suficiente y envía a su familia a cometer otro doble asesinato, esta vez en la casa de Leno y Rosemary LaBianca. Este crimen no fue menos salvaje, y de nuevo dejaron mensajes en las paredes con sangre. ¿El motivo? Según Manson, seguir con su plan de desatar el caos, pero ya llegaremos a eso. Helter Skelter. Aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. Manson tenía una teoría loca llamada Helter Skelter, basada en su interpretación de una canción de los Beatles. Según él, esta canción era un mensaje sobre una guerra racial inminente entre blancos y negros. Pero atención, porque esto no era solo una idea abstracta. Manson creía que él y sus seguidores serían los líderes de un nuevo mundo después de esa guerra. ¿Su plan? Provocar el caos para acelerar ese conflicto. Es decir, esos asesinatos no fueron por odio personal o venganza. Él realmente creía que estaba cumpliendo una especie de misión divina. La captura de los miembros de la familia Manson. Cada uno de vosotros que habéis intentado matarme durante los últimos 25 años, aún estoy aquí. ¿Y ahora qué? Después de los asesinatos, la policía tardó un tiempo en conectar los puntos, pero finalmente en octubre de 1969 comenzaron las detenciones. Uno a uno, los miembros de la familia cayeron, y las historias que contaron helaron la sangre de todos. Confesiones, detalles de los crímenes, y lo más perturbador, la devoción ciega que sentían hacia Manson. En ese punto, quedó claro que este no era solo un caso de asesinato, era algo mucho más oscuro. El juicio de Manson. El juicio de Charles Manson y sus seguidores fue un espectáculo mediático. Imagina un teatro lleno de drama,
excentricidades y, por supuesto, el terror de los crímenes que se exponían. Manson, con su comportamiento errático, se cortó el cabello en forma de una cruz y la convirtió en una esvástica, intentando mostrar que aún tenía control sobre sus seguidores. Y vaya que lo tenía. Las mujeres de su familia siguieron mostrando lealtad incluso durante el juicio. Pero al final, las condenas llegaron. Cadena perpetua para Manson y varios de sus cómplices. Fue acusado de provocar a sus aparentemente fanáticos seguidores para cometer los crímenes. Entonces comenzó una obsesión nacional por entender a este tipo de gente. ¿Quién era Charles Manson? Como él mismo recuerda, las tristezas de Charles Manson comenzaron a una edad temprana. Los Beatles y Manson. Hablemos de los Beatles. Hey now, I'm all around you, round you. Hey now, up on your heart I can sing through you. And I play and I sing. Ellos no tienen ninguna culpa de todo esto, pero de alguna manera, Manson los metió en su delirio. Especialmente el álbum blanco. Canciones como Helter Skelter, Piggies o Revolution 9 eran, según Manson, mensajes proféticos que él debía interpretar. Decía que los Beatles estaban hablándole directamente a él, dándole instrucciones para liderar su guerra. Claro, esto no era más que una proyección de su mente retorcida, pero demuestra cuán lejos estaba dispuesto a ir en sus teorías. La manipulación de Manson. Pero, ¿cómo logró que tantas personas lo siguieran? Aquí entra su verdadera habilidad. Manson usaba drogas, abuso psicológico y su carisma para manipular a jóvenes vulnerables, muchas veces con problemas familiares o baja autoestima. Les hacía creer que eran parte de algo grande, algo que cambiaría el mundo. Una vez que los tenía enganchados, los aislaba del resto del mundo, alimentando la idea de que él era el único que podía guiarlos. Empezó a llegar gente perturbada, gente metida en las drogas. Las drogas alucinógenas como el LSD estaban siendo sustituidas por drogas estimulantes, especialmente por el speed, que produce compulsión y paranoia, y la inocencia dejaba paso a la violencia. Había una canción cuya letra decía: si vienes a San Francisco es mejor que lleves flores en el pelo. Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten. Estas mujeres fueron las principales caras de los crímenes de Manson. Susan Atkins fue la primera en confesar su participación, y sus palabras hicieron que todos vieran la gravedad del caso. Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten también participaron en los asesinatos, y sus testimonios mostraron hasta qué punto estaban dispuestas a llegar por Manson. Para ellas, él no era solo un líder, era casi un dios. Ellos vinieron al rancho, señora, no fui yo hacia ellos, vinieron hacia mí. Me robáis la música, escribís mis canciones, jugáis conmigo. En agosto de 1968, una ya antigua miembro, Susan Atkins, encontró un nuevo hogar para la familia, un viejo decorado de cine del oeste y ahora criadero de caballos propiedad de un octogenario medio ciego llamado George Spa. Leslie Van Houten se unió a la familia en verano del 68. Manson en prisión. Aunque fue condenado a cadena perpetua, Manson siguió siendo una figura de interés. Desde la cárcel, todavía lograba atraer atención mediática y mantener contacto con algunos seguidores. Y aunque nunca salió de prisión, su sombra continuó rondando en la cultura popular. En este nivel, las cosas empiezan a ponerse más turbias. Dejamos de lado los titulares conocidos y entramos en los detalles que muestran cómo Charles Manson logró consolidar su influencia y cómo usó a su favor el espíritu de la época. El LSD y el control mental. Una de las herramientas principales de Manson para mantener el control sobre su familia era el LSD. Pero no era simplemente cuestión de drogas recreativas. Manson usaba el LSD de manera estratégica. Les daba a sus seguidores dosis elevadas mientras él mismo tomaba cantidades menores, manteniéndose lo suficientemente lúcido como para dirigir la experiencia. En esos estados alterados, les hablaba de su visión del mundo, de la guerra racial que venía y de su supuesto papel como líder mesiánico.
era un uso manipulador del LSD que aprovechaba la vulnerabilidad de las personas en esos momentos. Manipulación de la cultura hippie. Los años 60 fueron una época de cambio, rebeldía y búsqueda de nuevas formas de vida. Manson supo leer el momento perfectamente. Se presentó como alguien que entendía el espíritu libre del movimiento hippie, pero lo usó para construir un culto a su alrededor. En un mundo que rechazaba las normas tradicionales, él ofrecía un hogar, una familia y una causa, envolviendo su mensaje de control en la ideología del amor libre y la espiritualidad. Sin embargo, detrás de la fachada de paz y amor estaba su agenda oscura y violenta. La influencia del Ranch Span. La base de operaciones de la familia Manson era el Ranch Span, un viejo set de películas del oeste que había caído en desuso. Manson logró que él y sus seguidores vivieran allí sin pagar, manipulando al anciano propietario, George Span. Este lugar no solo era su refugio, sino también el escenario donde Manson ejercía control total sobre su grupo. Allí los aislaba del mundo exterior, reforzando su mensaje de que el resto de la sociedad estaba corrupta y que ellos eran los únicos iluminados. El mito del apocalipsis de Manson. Manson no solo hablaba de Helter Skelter como una guerra racial, sino que lo envolvía en un discurso apocalíptico. Les decía a sus seguidores que, cuando todo comenzara a derrumbarse, ellos escaparían al desierto y vivirían en un sistema subterráneo de cuevas, esperando el fin del conflicto. Este tipo de narrativas reforzaba su control, ya que les hacía sentir que formaban parte de algo trascendental, como los elegidos para sobrevivir y prosperar en un mundo nuevo. Las pruebas antes de los asesinatos. Salimos por la puerta trasera hacia el jardín y yo comencé a acuchillarla. La tumbé y la acuchillé. Recuerdo que me decía que ya estaba muerta. Pocos saben que los asesinatos de Tate y los LaBianca no fueron los primeros actos violentos de la familia Manson. Estábamos bloqueados. Era algo como, vale, tiene que ser así. Quiero decir que éramos como robots, como algo que teníamos que hacer. Antes de eso, hubo varios ensayos en los que Manson envió a sus seguidores a realizar actos intimidatorios, como apuñalar a personas de menor perfil. Estos crímenes sirvieron para reforzar su control sobre el grupo y asegurarse de que estaban dispuestos a hacer lo que él ordenara. Manson como músico frustrado. Hey now, I'm all around you, round you. Hey now, up on your heart I can sing through you. And I play and I sing. Aunque hoy lo recordamos por sus crímenes, Manson soñaba con ser una estrella de rock. Escribía canciones y convencía a sus seguidores de que tenía un talento único. Algunos de sus temas incluso fueron grabados por los Beach Boys, aunque con modificaciones que enfurecieron a Manson. Su incapacidad para alcanzar el éxito en la música alimentó su resentimiento contra la élite de Hollywood y terminó siendo una chispa para su ira descontrolada. ¿El encanto oscuro de Manson? Nunca violenté la voluntad de nadie. Nunca le dije a nadie que hiciese nada que no fuese lo que ellos querían hacer. Vaya, Charlie está mintiendo descaradamente. No hubo ni una sola cosa que se hiciese sin su permiso. Espera, yo decía que hicierais lo que era mejor para vosotros y hacíais lo que pensabais que estaba bien. Y cualquier cosa que pensabais que estaba bien, estaba bien. Yo seguía vuestra línea. Yo mantenía la misma línea que vosotros. Lo que hacíais era por vuestra cuenta. No tenía nada que ver conmigo. A pesar de sus ideas perturbadoras, Manson tenía un encanto inquietante. Sus seguidores lo describían como alguien que podía hacerte sentir especial con solo mirarte. Sabía cómo decir las palabras adecuadas para ganar confianza y cómo hacer que las personas vulnerables se sintieran vistas y entendidas. Este carisma oscuro era clave para atraer y mantener a su familia, y sigue siendo un elemento fascinante para entender cómo funcionaba su mente.
En este nivel, las sombras empiezan a alargarse. Dejamos atrás los hechos conocidos para sumergirnos en los rumores, los secretos y los detalles que solo algunos conocen. Crímenes no resueltos vinculados a la familia. Los asesinatos de Tate y los LaBianca no fueron los únicos actos de violencia atribuidos a la familia Manson. Hay informes de otras muertes y desapariciones que podrían estar relacionadas, como la de Reed Jorvetson, una joven encontrada apuñalada cerca de Mulholland Drive en 1969. Aunque nunca se demostró, muchos creen que la familia estuvo involucrada. Además, los ensayos previos a los crímenes mayores dejan dudas sobre cuántas vidas más pudieron haber destruido. La psicología de culto y la manipulación extrema. Manson no era un simple manipulador. Era un maestro en aprovechar las vulnerabilidades de sus seguidores. Usaba técnicas de lavado de cerebro, privación del sueño y abuso emocional para despojarlos de su identidad. Su habilidad para combinar el uso del LSD con su retórica mesiánica era tan efectiva que algunos seguidores continuaron adorándolo, incluso después de su encarcelamiento. Conexiones esotéricas. Durante los años 60 había un auge de interés en lo oculto y lo místico, y Manson no se mantuvo ajeno a estas tendencias. Su discurso estaba salpicado de referencias a conceptos esotéricos y religiosos. Aunque no hay pruebas sólidas, se rumorea que tuvo contacto con figuras de movimientos ocultistas. Algunos incluso sugieren que sus enseñanzas contenían ecos del pensamiento de Aleister Crowley, aunque adaptados a su retorcida visión del mundo. Ahora entramos en territorios que pocos se atreven a explorar. Aquí las teorías son más perturbadoras, las conexiones más siniestras y las implicaciones más inquietantes. Rituales y simbolismo en los crímenes. Hay quienes creen que los asesinatos cometidos por la familia Manson no solo fueron actos de violencia, sino rituales cargados de simbolismo. Los mensajes escritos con sangre, las posiciones de las víctimas y la propia obsesión de Manson con la música y la numerología alimentan estas teorías. Algunos piensan que estos rituales tenían como objetivo invocar poder o cumplir con un propósito místico. Estábamos bloqueados. Era algo como, vale, tiene que ser así. Quiero decir que éramos como robots, como algo que teníamos que hacer. El proyecto MKUltra y la manipulación mental. Aquí es donde los rumores se vuelven aún más espeluznantes. MKUltra, un programa secreto de la CIA que experimentó con el control mental a través de drogas, como el LSD, aparece repetidamente en las teorías sobre Manson. La facilidad con la que conseguía grandes cantidades de esta droga y su habilidad para manipular a sus seguidores llevan a muchos a preguntarse si fue un experimento fallido de este programa. ¿Podría Manson haber sido moldeado, consciente o inconscientemente, por estas prácticas? La obsesión con un legado apocalíptico. A pesar de estar encarcelado, Manson nunca dejó de hablar sobre su visión del futuro. Incluso desde la prisión, continuó intentando influir en sus seguidores para mantener vivo su sueño de un apocalipsis. Algunos creen que veía los asesinatos como el comienzo de una era de caos, en la que su figura prevalecería como un líder visionario. Yo veo sangre aquí todos los días. Todos los días alguien es tiroteado, apuñalado, golpeado. Yo he vivido en eso toda mi vida. Eso no me quita el sueño. Amontona 100 cuerpos muertos delante de mi celda y eso no me conmoverá. Finalmente, llegamos al nivel más oscuro y especulativo del iceberg. Aquí es donde las teorías más extremas encuentran su hogar, entre lo increíble y lo perturbador. Vínculos con la CIA y operaciones encubiertas. Algunos teóricos creen que Manson era una pieza en un juego mucho más grande. Según estas teorías, la CIA no solo estaba detrás de MKUltra, sino que utilizaba figuras como Manson para sembrar miedo en la contracultura de los años 60.
Los asesinatos habrían servido para desacreditar el movimiento hippie, asociándolo con el caos y la violencia. Aunque no hay pruebas contundentes, esta teoría sigue fascinando a quienes ven patrones ocultos en la historia. Conexión con otros cultos y figuras oscuras. Manson no era el único líder de culto que surgió durante esta época. Algunos sugieren que hubo conexiones entre él y otras figuras sombrías, como Jim Jones del Templo del Pueblo, o incluso grupos satánicos de menor perfil. Aunque estas conexiones son especulativas, reflejan la atmósfera de paranoia y temor que rodeaba a la contracultura en aquel entonces. El plan gubernamental para manipular la cultura de los años 60. La teoría más ambiciosa sugiere que todo el movimiento hippie, incluidos sus líderes más oscuros como Manson, fue una creación intencional de instituciones gubernamentales para controlar a la juventud de la época. Según esta narrativa, la música, las drogas y los líderes carismáticos formaban parte de un experimento social masivo diseñado para manipular la conciencia colectiva y sofocar los movimientos de resistencia genuina. No idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight racer if you get too close to me. Si llegaste hasta el final del iceberg, de verdad te lo agradezco muchísimo. Este tema es tan fascinante como oscuro, y espero que hayas disfrutado de este recorrido por los niveles de misterio que rodean a Charles Manson y su familia. En lo particular, Manson destaca en la historia de los asesinos en serie por un detalle inquietante. Nunca mató a nadie con sus propias manos. Sin embargo, a través de su retorcida habilidad para manipular y controlar, logró que sus seguidores hicieran actos atroces en su nombre, todo para cumplir con su visión distorsionada del mundo. Es una muestra del poder que puede tener la influencia cuando se utiliza para el mal, algo que lo hace tan escalofriante como único en su categoría. ¿Qué te pareció este iceberg? ¿Hay algún detalle que te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leerte. Y si tienes sugerencias para futuros temas, no dudes en compartirlas. Nos vemos en el próximo video.